Pues bienvenidos y bienvenidas a esta sesión que organizamos hoy por la tarde. Disculpad el retraso, ha habido algunos problemas técnicos, pero ya por fin estamos aquí en este encuentro virtual que realizamos dentro del marco del proyecto que conocéis, Menú Sostenible Planeta Saludable. Este proyecto, que está financiado por el Ayuntamiento de Madrid, pretende contribuir a mejorar la alimentación que se ofrece en 12 de las últimas escuelas infantiles que se han incorporado a la red municipal y busca transformar el modelo de restauración escolar hacia un modelo más inclusivo, equitativo y sostenible. Y os preguntaréis, ¿y por qué solo 12 escuelas y en la red hay 67? Bueno, pues porque este proyecto está dentro de una estrategia más amplia y ha sido precedido por etapas anteriores en las que se ha venido acompañando a otras escuelas de la red. Hay 3 en concreto que son mucho más nuevas y no han tenido acceso a esta formación, pero bueno, hay tiempo, ¿no? Ya veremos en sucesivas etapas. Lo llevamos a cabo la ONG CERAI y la cooperativa Garúa, a través de cuyo canal estamos retransmitiendo este evento y vosotros viéndolo muy pacientemente, esperando a que comenzáramos. Mi nombre es Virginia Caballero, soy técnico de Educación para el Desarrollo de CERAI y aquí estoy hoy junto a mi compañera Águeda Ferriz, que no la vais a ver porque está a cargo de la parte técnica, pero que también es técnica de Educación para el Desarrollo en CERAI y además es socia de la cooperativa Garúa. Pero no estamos aquí solas, porque hoy nos acompañan el pediatra Iván Carabaño y la dietista nutricionista Laura Llorente. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, muchas gracias por invitarnos. Es todo un placer. Gracias a vosotros por estar aquí. Vamos a hacer una cosa, os voy a lanzar unas cuantas preguntas para saber vuestra opinión sobre diferentes temas que interesan a las familias, pero antes os voy a presentar, ¿vale? Por si hay alguien que no nos conozca. Empiezo por ti, Iván. Él me ha pedido que le describa solo como pediatra, lo cual a mí me ha parecido una petición muy modesta, porque es que Iván, aparte de trabajar como pediatra en el 12 de octubre, es profesor asociado de pediatría en la Universidad Complutense de Madrid y además es escritor. Ha escrito libros de diversa índole, entre los que se pueden encontrar cuentos y poemas, y también le podéis leer en la revista de Pediatría de Atención Primaria. Aparte de todo esto, colabora con diversas asociaciones científicas, como la Asociación Madrileña de Pediatría de Atención Primaria, que es a través de la cual yo contacté con él. Aparte tenemos también a Laura. Laura es dietista nutricionista y técnico superior en restauración por la Escuela de Hostelería de Madrid. Su trabajo se ha desarrollado en restauración colectiva, tanto en hospitales como en centros escolares. Se ha especializado en nutrición deportiva y tiene una amplia trayectoria en nutrición clínica. Es profe también, que no lo tenía ya aquí apuntado, pero creo que la estaba escuchando decir, y actualmente trabaja en el Centro Aleris de Madrid, donde comparte espacio con un amplio equipo de dietistas nutricionistas de diversas especialidades y a través del cual yo entré en contacto con Laura. Os doy las gracias de verdad a los dos por estar aquí. Nada, gracias a ti, Virginia. Muy bien, gracias a ti, por supuesto, por precipitar esta reunión, que además pues es una bonita unión o fusión entre dos colectivos, el colectivo de dietistas nutricionistas y el colectivo pediátrico. Pues o sea sí, que, la verdad es que sí. muy bien, un placer. Genial, genial que tengáis esa visión porque yo creo que es la que familias, mamás y papás demandan, ¿no? Esta unión entre colectivos. Bueno, y además es muy especial y muy bonito que el lema sea menús sostenibles y demás, porque estamos, 2021 ha sido designado recientemente por la FAO como Año Mundial de las Frutas y Verduras. Y hay mucha gente que se enfada con esto porque dice, bueno, ¿y por qué es el Año Mundial de las Frutas y Verduras? ¿Hace falta promocionar a las frutas y verduras? Bueno, resulta que sí, hay que promocionarlos porque lo que queremos todos, ustedes, los que están al otro lado de esta pantalla, y Laura y Virginia, lo que queremos es que nuestros niños se alimenten bien. Bueno, y también si nos metemos un poco en ecología, ¿no? Y tal, pues ya creo que es muy importante también la promoción, digamos, un poco de frutas y verduras o de vegetales en sí, ¿no? A nivel de sostenibilidad. Vale, no sé si os estáis oyendo doble como yo os oigo o no.
¿No? No, ¿Me estoy escuchando bien? yo escucho simple. ¿Sí? Ecología, ¿no? Y tal, pues ya creo que es muy importante también la promoción de... Bueno, no sé si por el YouTube alguien nos puede comentar, que he visto bastantes comentarios por comprobar. Sí, se oye perfecto. Genial, muchas gracias. Bueno, yo me voy a oír doble, pero no pasa nada. Tengo 2 orejas, así que 2 oídos los utilizaremos bivalente, no hay problema. Vale, pues vamos a empezar. Vamos a empezar con preguntas. Gracias. Vale, vamos a empezar con pregunta. Vale, mejor así. Vale, pregunta para Laura. Laura, te quería preguntar porque, bueno, en el caso de los pediatras y las pediatras lo tenemos claro, pero en el caso de los dietistas nutricionistas, ¿esto qué es? ¿Esto de dietista nutricionista qué es? Esto es un cuento chino, ¿no? No, es broma, es broma. Vamos a definir, digamos, oficialmente, digamos, esa definición, ¿no? Podemos decir, ¿vale?, que los dietistas nutricionistas somos profesionales, digamos, del ámbito de la salud, que tienen una titulación ya sea de técnico, diplomado o graduado y que están reconocidos o que estamos reconocidos como expertos tanto en alimentación como en nutrición y dietética. Y bueno, pues intervenimos en multitud de áreas, ¿no? Que hay mucha gente que bueno, cree que solo tenemos un nicho muy pequeño, pero en realidad podemos atender tanto a personas como a grupos de población, ¿vale? Y sobre todo en actuación tanto de nutrición para promocionar la salud o también en aquellas pacientes o en grupos de población que tengan patologías, ¿vale? Actuamos en consejos dietéticos y en investigación y en la docencia, que muchas veces también pues como que no los vemos muy identificados. Por último, podemos decir también desde organismos un poco más gubernamentales, somos aquellos también que dan consejos un poco más oficiales, ¿vale? Y trabajamos en empresas de restauración, tanto colectiva como social, o en industrias también, ¿vale? Digamos que, bueno, en los ámbitos de la figura de este dietista nutricionista o las funciones que podemos, digamos, tener, pues hemos hablado un poco de ellas, pero bueno, nutrición clínica, por ejemplo, a nivel de pediatría, pues tenemos, digamos, la especialidad también, en restauración colectiva, docencia, bueno, lo que hemos dicho anteriormente. Pero bueno, en resumen, somos una profesión sanitaria y que nos encargamos un poco también de aspectos, digamos, alimentarios o nutricionales de la población, ¿no? Bueno, muy bien definido, muy Bueno, concreto. a ver si ha quedado claro. Vale, y en el caso de las familias, ¿a cuáles deberían de dirigirse? ¿Hay un colectivo en concreto? Hombre, el nutricionista pediátrico, ¿vale? O el especializado en, digamos, en nutrición clínica con una especialidad de pediatría, pues es el quien se ocupa un poco de la alimentación de los peques, ¿vale? Pero los nutricionistas no solo trabajamos con los peques, sino empezamos también antes, ¿vale? Es decir, en embarazo, por ejemplo, o en temas de fertilidad, también podemos, digamos, tener, digamos, actuaciones concretas con mujeres o con los hombres, ¿vale? Para la concepción, ¿vale? Entonces trabajamos, digamos, mucho antes. Entonces podemos estar, digamos, presentes en todo el ciclo, ¿vale? Desde la concepción, la primera infancia, incluso ya cuando los niños pues, son un poquito más grandes, incluso adolescencia también podemos intervenir, ¿vale? Pero nutricionista clínico, especialidad, digamos, en pediatría más para peques, ¿vale? Y si son un poco más mayores, pues, bueno, un nutricionista pues, que esté también un poco especializado con familias, etcétera, ¿vale? Trastornos de conducta alimentaria, también encontramos muchos, ¿vale? Y cada vez un poco antes, ¿vale? Entonces, bueno, también que las familias puedan verse apoyados por nuestra figura en varios ámbitos de la nutrición. Vale, nos quedamos con esa idea, nutricionista clínico, pediátrico, o nutricionista clínica, pediátrica, ¿vale? Efectivamente. Vale, fenomenal. Bueno, pues ahora que ya os conocemos, por un lado, y por otro ya os tenemos enmarcados cada uno en la profesión que realizáis, ¿no? Que, como decías, es muy abierta. Iván, voy contigo, ¿vale? Venga, Nos cuentan, nos cuentan algunas familias que han leído... Ay, perdonad.
Se ha visto que estoy leyendo, ¿verdad? Que me he hecho spoiler a mí misma. Bueno, no pasa nada. Era esta pregunta. Hay muchas familias que nos están escuchando hoy con muchas dudas sobre la alimentación de sus hijos y sus hijas. Y te iba a preguntar, ¿qué documentos, webs, guías les puedes recomendar para orientarles en esta primera etapa 0-3 o un poco más adelante? Bueno, lo primero que han de tener en cuenta todos ustedes es cómo identificar que una fuente de información puede ser fiable. Las fuentes de información que pueden encontrarse en Internet son múltiples y hay de todo. Hay fiables y no fiables. Yo creo que hay dos grandes grupos de fuentes de información fiable. Por un lado, las fuentes procedentes de sociedades científicas, de agrupaciones científicas, de organismos científicos, el pool número uno, y el segundo pool de información muy fiable es el que procede de las asociaciones de pacientes. En estos dos pools informativos, no tiene por qué haber conflictos de intereses. Y yo es a esas fuentes de información a las que recurriría en primer lugar, a que busquen el aval de sociedades científicas, agrupaciones científicas, etcétera, etcétera. Ciñéndome al plano de la pediatría, yo les voy a recomendar varias páginas web, muchas de las cuales tienen también representación en redes sociales, y si quieren, tomen ustedes lápiz y papel, como hacíamos antaño, o cojan su smartphone y apunten más, porque van a encontrar información muy práctica, muy concisa, muy clara y súper útil, y además libre de conflicto de intereses. Primera página web, el portal Familia y Salud. El portal Familia y Salud depende de la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria. Y hay un espacio que se llama Vive Sano, donde allí hay una amplia cajita informativa sobre aspectos de alimentación. O sea que recuerden, Familia y Salud. A remolque de este portal Familia y Salud surgió otro, con unos años de decalaje, es el portal En Familia. Y en ese portal En Familia también hay un espacio, que ahora mismo no recuerdo si es Vive Sano, Come Sano o Crece Sano, donde van ustedes a encontrar información también amplia, exhaustiva y rigurosa sobre salud. O sea que yo me quedaría principalmente con esas dos fuentes, Familia y Salud y En Familia. Hay más dentro de las fuentes informativas de las sociedades científicas. Si su hijo tiene algún problema relacionado con la gastroenterología infantil, si tiene alguna enfermedad del aparato digestivo, hay un espacio Familias, también muy útil, dentro de la página web de la Sociedad Española de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátrica, que es www.seghnp, Sociedad Española de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátrica. Ahí hay un banner que pone Familias, pinchan ustedes allí y van a encontrar información nutricional aplicada a niños que tienen algún problema relacionado con el aparato digestivo. Pero a mayores hay más fuentes informativas dependientes de sociedades científicas. Y yo, por no aburrirles, les voy a recomendar una cuarta. Si ponen en su buscador favorito Asociación Madrileña de Pediatría de Atención Primaria, AMPAP, y a continuación ponen GastroSur, van a encontrar todos los protocolos del grupo GastroSur, es un grupo relacionado con la gastroenterología, la hepatología y la nutrición pediátrica, y allí hay un espacio de familias. Y allí pueden ustedes encontrar las últimas recomendaciones, las recomendaciones vigentes, que están actualizadas a 2019, sobre alimentación complementaria en el niño pequeñito, en el niño de más de 6 meses, que yo creo que muchos de ustedes tienen hijos en esa edad. O sea que pueden encontrarse allí una fuente de información clara, concisa y veraz. Y bueno, podría extenderme mucho más. La página web de la IAN, ian.es, les va a dar claves sobre cómo encontrar grupos de apoyo a la lactancia. Pues seguro que eso ya lo conocen.
la página www.e-lactancia.org les va a permitir, si su médico les ha recomendado algún producto farmacéutico y usted está dando el pecho, ver si la lactancia materna es compatible con ese fármaco. e-lactancia.org. Súper útil, muy útil. Y bueno, dentro de las agrupaciones de pacientes, quizá la que más conocemos y quizá la más vigente es la web de la Asociación de Celíacos de Madrid. Localicen su buscador favorito, tecleen Celíacos Madrid, va a llevar a esa página web espléndida. Eso en cuanto a fuentes de información más fiable. Yo creo que hemos dicho muchas. Y luego hay fuentes de información no dependientes de agrupaciones científicas, no de personas profesionales concretos. Yo estoy más familiarizado con las webs y con los blogs de pediatras. Yo me quedo con dos que no tienen conflictos de intereses. Una es ademanda.org, consejos útiles y prácticos sobre lactancia materna, sobre baby led weaning, ademanda.org, y un blog súper divertido porque estamos todos fatal con la pandemia, estamos agobiados, tristes, depres, y qué mejor que aprender salud infantil echándonos unas risas. Yo les recomiendo el blog de Pepe Pediatra, la Pepepedia, muy divertido, muy divertido. Eso, claro, por no citarles otros pediatras mucho más célebres, pediatras mainstream, donde sí que se pueden encontrar con conflictos de intereses, bien porque incluye publi o bien porque incluye llamadas a centros concretos de asistencia, como Lucía mi pediatra o 2 pediatras en casa, etcétera. Diario de una mamá pediatra, donde, bueno, insisto, como la pregunta era sin conflictos de intereses, estos últimos pueden tenerlo. Lo cual tampoco significa que esté reñido con la veracidad, pero bueno, yo creo, Virginia, que hemos dado varias ideas. Sí. Además, muy bien estos dos últimos que has dicho, sobre todo el penúltimo, porque ya en el chat empezaba a haber preguntas sobre qué opinabais del baby led weaning, o sea que está fenomenal, ¿no? Estas personas que estaban, o estas familias que estaban preguntando por esto, ya justo tienen un libro abierto, ¿no? Que se decía antes, para mirar información y que sepan que la pueden mirar con tranquilidad. El baby led weaning no es que nos parezca bien o mal, desde luego es una práctica lícita y está validada en el documento importante más actual, que data de 2017, o sea que no es de ahora mismo, de 2017, de la Sociedad Europea de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátrica, ya lo validaban como un método perfectamente fiable. Si ustedes se meten dentro del espacio familias, de la web, de la ANPAP, y localizan los protocolos del Grupo GastroSur, allí hay un espacio donde pueden encontrar información práctica sobre el baby led weaning. Y, o sea que, mírenlo, curioséenlo, tienen tiempo, todo el tiempo del mundo, porque la información está muy accesible y está fenomenal. Pues sí, la verdad es que sí. Laura, ¿qué documentos nos recomiendas tú? Bueno, vamos a enlazar, digamos, la pelota que me ha lanzado Iván, ¿no? Y voy a recomendar libros de compañeros, ¿vale? De la profesión que, bueno, pues, que van también muy relacionados con el tema de baby led weaning o primera infancia y también sobre familias vegetarianas o veganas, ¿vale? Entonces, voy a hacer también un listado, entonces, igual que Iván, por favor, cojan lápiz y papel, ¿vale? Y los libros que les pueden resultar un poco más interesantes, pues por ejemplo, Se me hace bola, de nuestro compañero Julio Basulto, nuestra compañera Melissa, ¿vale? Que es nutricionista y junto con Juan Llorca, ¿vale? Que tienen, digamos, 2 libros, uno destinados, digamos, más al baby led weaning, que es Sin dientes y abocados, ¿vale? Y hace poco han sacado, digamos, la segunda parte, ¿vale? Que es En boca de todos, ¿vale? Que es cuando ya pues, pasan, digamos, a una primera infancia, ¿vale? Y Julio Basulto también ha sacado hace poco un libro para pacientes o familias, digamos, vegetarianas o veganas, que es Alimentación vegetariana en la infancia, junto con otras compañeras que son María Manera, María Blanques, ¿vale? Pepe Serrano, ¿vale?
Y, por ejemplo, nuestros compañeros Aitor y Lucia, que son compañeros nuestros en Centro Aleris, ¿vale? Que sacaron un libro el año pasado, que es ¿Qué le doy de comer?, donde relaciona, por ejemplo, también temas de baby led weaning, comedores también en colegios, ¿vale? Y cómo mejorar, digamos, la alimentación de toda la familia. Carlos González tiene Mi niño no me come, ¿vale? Y luego Begoña Prats podemos encontrar también otro que es Mi niño come de todo, recetas y menús de baby led weaning, ¿vale? Este es más específico, ¿vale? Que para las familias les puede venir muy bien, ¿vale? Aprender a comer solo, de Lidia Folgar, otra nutricionista, compañera. Y por acabar un poco también con la sección de libros, encontramos también Alimentación saludable para niños geniales, de Griselda Herrero, por ejemplo. Páginas web que podéis encontrar, sobre todo para niños o familias vegetarianas y veganas. Nuestra compañera Lucía Martínez es especialista, ¿vale? Y tiene su blog, ¿vale? Tenéis muchísima información en dimegomes.com, ¿vale? En Julio Basulto también. Julio Basulto tiene una parte específica para niños vegetarianos, ¿vale? Y, por supuesto, también la Unión Vegetariana Española, .org, ¿vale? Lo encontréis también en Google o donde queráis, ¿vale? Y tienen un apartado especial también para dieta vegana o vegetariana en niños y en bebés, ¿vale? Por último, la Asociación Española de Pediatría también tiene comités de nutrición y lactancia, ¿vale? Y ahí podéis encontrar recursos de lactancia para las mamás, ¿vale? Y también podemos encontrar un grupo de nutrición infantil, y ahí tenéis también recomendaciones, digamos, que están, digamos, pues actualizadas, y guías oficiales que podéis encontrar muy dinámicas, sobre todo la Generalitat, digamos, catalana, tiene 2 guías súper importantes, que es la alimentación saludable en la etapa escolar, ¿vale? Lo podéis descargar, es un PDF y tienen muchísima, digamos, información, y también tienen recomendaciones, digamos, para la alimentación en la primera infancia. Nosotros, el Centro Aleris, también hemos hecho una guía específica, ¿vale? Para desayunos y meriendas infantiles, y hemos sacado también infografías, sobre todo muy prácticas, que las podéis encontrar en nuestras redes sociales también, sobre temas de familias para familias y bebés, digamos, veganos o vegetarianos, que lo podéis encontrar muy fácilmente, la podéis descargar toda la información y todo lo que queráis. Pero bueno, creo que igual que Iván, pues he dado unas pequeñas pinceladas de información libre de conflicto de interés, aunque haya recomendado libros de otros compañeros, pero bueno, simplemente es porque tienen una actualidad y están en boca, ¿vale? Y entonces, pues doy mi opinión un poco como profesional, que podéis, digamos, acudir a estas fuentes sin ningún tipo de problema. Bueno, familias, iros pidiendo vacaciones porque tenéis deberes. Os va a faltar tiempo para consultar todas estas fuentes de información, que os agradecemos un montón, porque a veces, bueno, estamos muy perdidos, nos cuesta saber qué es información, de qué es publicidad, o lo que decía Iván, ¿no? De qué tiene y qué no tiene conflicto de interés. Entonces nos viene fenomenal que nos deis todos estos recursos, porque, bueno, pues porque las familias sé que os lo van a agradecer. Sí, hay veces, como tú decías, perdona Virginia, ¿no? Que hay veces que, bueno, que las recomendaciones pueden ir asociadas, ¿no? a cierta publicidad, ¿no? O ciertas marcas comerciales, etcétera. Entonces vamos a intentar, pues, dar información, digamos, que no esté ligada, digamos, a la industria alimentaria también, ¿no? Genial. Sí, por ejemplo, yo quería hacer una consideración. Hay un blog espléndido de un par de pediatras que son compañeros de oficio, que trabajan en atención primaria, se llama Dos Pediatras en Casa. Es un blog estupendo. Lo que pasa es que hace un par de semanas, 2 o 3 semanas, ha migrado su blog al blog del diario 20 Minutos, y desde que se ha producido la migración yo entro allí porque son divertidísimos, muy amenos, pero bueno, veo publi por todos los lados, veo publi de todo tipo, relacionado con todo tipo, además de escenarios, muy vinculados con el bebé, ¿no? Y precisamente yo creo que eso enturbia un poco la comunicación, porque uno puede llegar a sospechar. Y yo a ellos dos, a los responsables del blog, les conozco perfectamente, son súper comprometidos con la salud, además son muy majos y son posiblemente completamente ajenos a esta publi. Pero el caso es que en su blog aparece
y bueno, yo creo que eso puede enturbiar la cosa. Sí, podemos decir que ese marketing como que dirige un poco la alimentación infantil, ¿no? Que, bueno, que es una colección un poco de intereses, ¿no? Que al final no sabe la familia cómo distinguir una fuente veraz, ¿no? Y creo que aunque somos una sociedad como que estamos con muchísima información, por ejemplo, no sé a ti a consulta, Iván, pero a nosotros nos ocurre mucho que tienen preguntas muy básicas, ¿no? De que no saben, digamos, diferenciar o cribar, digamos, lo que es real, ¿no? Y a esto las redes sociales no ayudan, ¿verdad? Bueno, Sí. ayudan y no ayudan a veces. También tenemos que poner, digamos, un poco en valor que hay compañeros que divulgan muy bien, pero que las recomendaciones que se hacen, digamos, en redes sociales van a un público general o a familias, digamos, generales, ¿vale? Otra cosa es lo que nos encontramos, por ejemplo, Iván y yo, en la consulta, ¿no? Que son, digamos, recomendaciones más individuales, ¿no? Entonces, claro, por eso hay veces que chirría un poco las recomendaciones. Oye, es que me ha dicho Laura, ¿no? Es que tu caso, digamos, que es especial, ¿no? O tienes una familia vegetariana y las recomendaciones tienen que ser un poquito más diferentes en un sentido. O si tenemos una patología, digamos, de un niño, pues las recomendaciones no serán igual que en la población general, ¿no? Simplemente es un poco esto, ¿no? O sea, que vuestras figuras son súper importantes para las familias, sobre todo en esta edad de 0-3, ¿no? Por lo que decís. Yo quiero pensar que sí. Bueno, antes Laura ha dado una definición magnífica de lo que es un nutricionista. Yo voy a dar una definición también de lo que es un pediatra. El pediatra es el responsable médico de la salud del ser humano en su desarrollo. Y esto cobra un valor importantísimo a lo largo de un concepto relativamente nuevo, que ya tiene unos años de vigencia, que es el concepto de 1000 primeros días. Lo que hagamos nutricionalmente hablando en los 1000 primeros días va a condicionar nuestra salud durante toda la vida. Y no solo eso, sino que a través de otro concepto del cual cada vez hablamos más, que es el concepto de la epigenética, que consiste esencialmente que nuestros genes, algunos permanecen dormidos y se pueden activar dependiendo del ambiente que los rodea. No solo lo que hagamos en los 1000 primeros días va a redundar en la salud del individuo en el futuro, sino también en la salud de nuestra descendencia. Esto es, todos y cada uno de nosotros como padres tenemos una responsabilidad histórica al alimentar, al nutrir bien, correctamente a nuestros hijos. De ello va a depender su salud futura y la salud de su descendencia. En concreto, abstrayéndolo al máximo de los 1000 primeros días, incide especialmente en dos puntos clave. Y a mí me gustaría por eso comentarlos ahora. El primer punto clave es que el exceso de proteínas va a inducir un aumento del tamaño y del número de las células grasas, con lo cual obesidad, ¿vale? Muchas proteínas en los 1000 primeros días, flecha, obesidad, y por cierto nuestros niños a fecha de hoy consumen en esos 1000 primeros días, que es el momento en el que mejor comemos de toda nuestra vida, posiblemente consumen 3 veces más proteínas de lo que debieran. Y el segundo punto en el que incide esto de los 1000 primeros días es que si consumimos poca, y atención, a mucha gente le va a sorprender, poca grasa, también eso va a favorecer la obesidad, porque si tenemos poca grasa, se va a inducir una modulación negativa de una hormona que se llama leptina, que es una hormona que produce o que se vincula con la saciedad. Poca grasa, flecha, resistencia a la actividad de la leptina, con lo cual menos saciedad, con lo cual obesidad. O sea que como primer mensaje clave para todos ustedes, quédense cortos en las proteínas que le ofrecen a sus hijos, sobre todo en las proteínas de origen animal. Un 75% de la dieta debe ser a expensas de frutas, verduras, cereales y legumbres. Y no desdeñen la grasa como una fuente de salud, la grasa saludable. Claro, claro, es lo que totalmente de acuerdo contigo, Iván. O sea, la reducción, digamos, excesiva de grasa, además que hay que hacer una diferenciación, ¿no? Que es una grasa de origen saludable, ¿no? Pues los frutos secos, ¿no? Las semillas también, el aguacate podemos incorporar, digamos, en la Aceite de alimentación. oliva.
virgen extra, riquísimo, que producimos aquí en España, ¿no? de proximidad. Y yo creo que eso es un buen mensaje. Otro buen mensaje, si me lo permites, Virginia, que podemos transmitir a las familias es que disfruten. Iván, perdóname, antes de que pases al segundo mensaje, ¿puedes explicarles qué incluye los 1000 primeros días? ¿De cuándo a cuándo? Bueno, pues los 1000 primeros días alude a los 9 meses de gestación, si es una gestación completa a término, y si echan ustedes cuentas, pues los 2 primeros años de vida. Esos son los 1000 primeros días. Esto es, claro, yo soy pediatra y hablo o defiendo sobre todo la salud de la infancia, pero antes ha dicho Laura, ¿no? Los nutricionistas también prestamos una muy importante atención a la salud nutricional de la gestante, porque ya ahí la futura vida se está alimentando de una manera secundaria, está interaccionando con un medio que también va a condicionar su salud. A mí, cuando llegan a consulta muchas mujeres embarazadas, ¿no? Y dices, joder, la gente dice, no, es que aprovecho el embarazo, pues qué mejor momento, ¿no? Yo siempre digo ese mensaje, ¿no? Ya no solo quieres cuidarte tú, sino también a tu descendencia, ¿no? Al niño, ¿no? Entonces, creo que es el mejor momento para poner foco, digamos, a la alimentación. Iván, y estabas en una segunda parte, que te he cortado. Bueno, un segundo mensaje. Hay muchísima gente que sufre, que lo pasa mal con la alimentación, sobre todo al principio. Yo lo entiendo. Yo entiendo ese agobio porque forma parte de nuestra condición más puramente animal, ¿no? Que le importa más a otras especies que la alimentación de sus crías, ¿no? Pues a nosotros también, ¿eh? Y hay gente que se le va de las manos y sufre un poco. Pero yo quiero lanzar el mensaje positivo de que la gente intente, en la medida de lo posible, disfrutar con la crianza. Ahora además estamos en un buen momento pediátrico para esto. Y digo pediátrico porque hasta la fecha en el entorno de la sanidad pública, no entro en si eso es justo o no, pero bueno, los pediatras y las enfermeras pediátricas somos un poco los tutores de la nutrición de los niños al menos de los niños sanos, ¿no? Y digo que ahora estamos en un buen momento porque antes mi madre, por ejemplo, vivía en un contexto de estrés. A los 6 meses había que meter una cosa, a los 7 otra, a los 8 otra, a los 9 otra, a los 10 otra, como si el aparato digestivo tuviera un cronómetro exhaustivo y riguroso. Y a fecha de hoy, bueno, relajamos mucho más eso. Los alimentos han de introducirse, la alimentación complementaria, ha de introducirse de manera secuencial, en tandas de 3 o 4 días, pero no hay un orden rígido, exacto, preciso, no hay un metrónomo. Gracias a Dios. Gracias a Dios, porque si ya tenemos, o sea, las familias tienen mucha presión, cuando empieza la alimentación complementaria es como, ¿y ahora qué toca? ¿No? Entonces, creo que relajar, digamos, ese concepto de, oye, tranquilidad, ¿no? Yo no sé tú, Iván, pero yo transmito mucha tranquilidad con respecto a la alimentación. El niño va solo muchas veces, ¿no? O te va indicando, digamos, también el camino. Bueno, la tendencia actual, efectivamente, es que el niño va solo. Además hay que dejarle, ¿eh? La expresión baby led weaning significa que el bebé templa y manda, ¿no? Y el bebé pues, va mostrando curiosidad por cosas que tiene enfrente. Y eso es una tendencia, además, que está calando en la sociedad civil y cada vez más familias son menos de puré y menos de papilla, ¿verdad? Por cierto, otro falso mito es si son obligatorios los cereales dextrinados, los clásicos cereales en polvo. ¿No? Nada, ¿no? Las familias pueden ofrecerle a sus hijos, si así lo desean, pues, el pan, por ejemplo, un buen pan integral, si es que lo encuentran con facilidad, ¿no? Pero bueno, un buen pan integral o una buena pasta integral es más fácil encontrarla. Y por qué hay gente que se agobia, ¿no? Es que yo le tengo que dar papilla, le tengo que dejar la leche materna porque le tengo que dar papilla. No,
Sí. También hay una guerra, digamos, entre familias, pues entiéndeme, guerra entre comillas, ¿no? Cuando los abuelos se quedan a cuidar al bebé, ¿no? Y están en contra un poco del baby led wean, les da mucho miedo, ¿no? Y luego en la familia, digamos, quieren hacerlo así, ¿no? También hay un falso mito sobre las leches de crecimiento, no sé si te ocurre a ti también, Iván, que te preguntan mucho sobre el tema de las leches de crecimiento. Hombre, tienen un buen Son nombre, necesarias, ¿sabes? Es que es un poco lo que decíamos, ese marketing, digamos, de la industria alimentaria, ¿no? Que dices, no, es que nos venden, digamos, que mi niño no me va a crecer, pero tu niño te crece divino. Laura, ¿qué deberíamos entonces incorporar a partir del año? Que preguntaban además en el chat por estas leches de crecimiento, ¿por qué podemos sustituirlas? O sea, a partir del año pueden tomar ya leche de vaca, o sea, o bebidas vegetales, o sea, no hay ningún tipo de problema. Y O si sea, es no hace falta, leche... digamos, o sea, digamos que tenemos 3 tipos de leches artificiales, ¿no? La leche de inicio, que en este caso sí, de aquellas madres que deciden no dar el pecho, por lo que sea no pueden dar, digamos, el pecho, son indispensables hasta aproximadamente los 6 meses, pero se puede alargar, ¿vale? Por ejemplo, luego la leche esta de continuación, que igual no es necesaria, podríamos poner la leche de inicio, ¿vale? Y luego tendríamos las leches de crecimiento, pero esta es totalmente prescindible y para mí, digamos que es como un marketing, ¿vale? Que nos han metido, digamos, un poco en la cabeza de que debo dar a mi niño, ¿no? No, a partir, digamos, de los 12 meses ya pueden incorporar, bueno, bebidas vegetales, ¿vale? Es cierto que la bebida de arroz sí que tiene cierta controversia, ¿vale? Que no pueden consumirlo por el contenido de arsénico, ¿vale? Los menores de, creo recordar, de 3, 5 años, no me acuerdo si ahora mismo han subido, digamos, las recomendaciones, pero el resto de bebidas vegetales podrían utilizarla. Y en población, digamos, vegana y vegetariana existen leches de inicio de soja y de arroz hidrolizado, o sea que también podrían, digamos, utilizar ese tipo de bebidas vegetales. Lo que sí que es verdad es que no son, una no sustituye a la otra, ¿verdad? Hablamos de leche de vaca, por ejemplo, una leche entera, no es lo mismo cuando hablamos de bebida de soja, ¿no? O bebida de avena. O sea, se pueden utilizar, pero no sería sustituir una por otra, ¿verdad? Es que no, o sea, son grupos de alimentos distintos, ¿vale? Pero vamos, se puede vivir sin lácteos y se puede vivir también sin bebidas vegetales, que no, un grupo no es imprescindible, ¿vale? O sea, hay otras fuentes de calcio también que podéis, digamos, aportar, digamos, a los niños sin ningún tipo de problema. También es una cosa que en pacientes o familias veganas como que existe mucho preocupación, ¿no? De mi niño tendrá suficiente calcio, sí, o sea, no hay ningún tipo de problema. Solo hay que suplementar la vitamina B12 en familias vegetarianas o veganas. Es lo único que hay que suplementar, ¿vale? Y en niños, a partir de los 6 meses, también se debe suplementar la B12, ¿vale? Esto sí es lo único que sí hay que hacer mucho hincapié en la población general, que hay que suplementarlo y que un profesional, digamos, te ayude, digamos, a hacerlo, ¿vale? Pues en niños, por ejemplo, muy pequeños hay gotas, ¿vale? Y luego cuando creces, pues hay una suplementación sublingual, etcétera. O sea, que hay lo que queráis, es que ya está esto muy extendido. Pues es curioso esto de lo que hablabais antes, volviendo al tema de antes, de las nuevas tendencias, porque hay familias que nos cuentan que, bueno, que han leído muchos de los documentos que habéis dicho, o algunos, y que cuando llegan a la consulta del pediatra o de la pediatra se encuentran con mensajes diferentes, ¿no? Pues, por ejemplo, las legumbres les recomiendan no meterlas antes de los 15 meses, o hacen alimentación complementaria, o empiezan la alimentación complementaria a los 4 meses. O bueno, o también algunas nos comentan que todavía se sigue pues dando estos típicos regalos que hacen en consulta, como por ejemplo galletas, que sabemos que no es lo más adecuado. Iván, cuéntanos. Bueno, yo creo que los pediatras tenemos que hacer los deberes, tenemos que organizar jornadas de actualización en nutrición, tenemos que asistir y participar activamente en las jornadas de actualización de nutrición y tenemos que incorporar y asimilar esos conceptos. O sea que nosotros tenemos que hacer nuestros deberes. Ahora bien, también la sociedad civil tiene que hacer esos deberes y evitar en la medida de lo posible que un choque generacional, porque bueno, lo que eran pruebas antes pueden ser moduladas y revisadas en la actualidad, ¿no? Estamos viendo ahora con la pandemia COVID cómo van cambiando
paradigmas de tratamientos que se asumen como verdades y que luego resulta, pues bueno, que no son el mejor de los remedios. O sea que también la sociedad tiene que dar un paso al frente. Ahora estamos en la sociedad de la información, hay un montón de información, hay que saber distinguir la información veraz de la que no lo es bueno, y empoderarnos. Y desde luego los pediatras también tenemos que ser permeables y tenemos que hacer un ejercicio de humildad ante lo que nos sugieran las familias y llegar a consenso con ellas, ¿no? Yo creo que si nosotros hemos visto en una fuente de información algo que teníamos que hacer con nuestro hijo y nuestro pediatra nos ha dicho eso, nos ha dicho otra cosa, podemos optar por dos posiciones. Uno, la de mandarle a freír espárragos, y dos, la que a mí me parece más razonable, bueno, pues hablar con él, establecer un diálogo con nuestro pediatra, con nuestra pediatra y llegar a un punto de acuerdo. Seguro que lo vamos a encontrar. Y luego también en nutrición hay que tener en cuenta una cosa, ¿no? Y es que las pruebas científicas, la evidencia, no es máxima. La evidencia científica máxima siempre la encontramos en tratamientos farmacológicos, donde establecer correlaciones entre efectos es mucho más sencillo que en un cajón desastre amplio como es la nutrición. De tal manera que muchas de las cosas que adoptamos como verdades a rajatabla realmente parten de opiniones de expertos. O sea que, bueno, hay que tomarlas también, bueno, un poco como tales. Con respecto a lo que comentas de las legumbres, pues también hay una divergencia entre sociedades científicas. La sociedad norteamericana, por ejemplo, tiende a introducir más tarde las legumbres porque le da mucho miedo la digestibilidad compleja de algunas legumbres y por eso inciden mucho en retirar el pellejillo, ¿no? La cutícula externa de los elementos de las legumbres. Con el vía crucis que ello supone, por ejemplo, imaginaos en las lentejas, ¿no? Aquí estamos inmersos en una cultura mucho más legumbrera, que se ha alimentado durante años y años y años de cocido, ¿no? No había todos los días, no había que preguntar, mamá, ¿qué hay de comer? No, sabías que había cocido. Aquí somos más de legumbre precoz, pero bueno, y de ahí a lo mejor podemos encontrar esa divergencia. Y con respecto al momento de introducir la alimentación complementaria, pues desde luego lo tenemos muy, muy claro si el niño está tomando pecho. Si está tomando pecho, la alimentación complementaria se debe introducir a partir del 6º mes de vida. Si está con fórmula artificial, pues se puede introducir un poco antes, a partir del 4º mes, sin que eso suponga tampoco, bueno, ningún gran problema. Lo que tampoco ha de suponer un gran problema, que me ocurría a mí. Yo nunca jamás fui capaz de darle cereales en polvo a mis hijos. Y eso que lo recibía como obsequio de distintas casas comerciales. Bueno, porque no les gustaba, ¿no? O sea que no es, insisto, no es imprescindible los cereales destinados. Estamos en una cultura muy de cereal, en concreto una cultura muy de cereal con gluten, muy de trigo. Y bueno, los cereales son interesantes, pero tampoco son la máxima panacea. Por cierto, me tienes que preguntar, Virginia, oye, ¿y ahora cuándo los pediatras aconsejáis introducir el gluten? A Laura, ¿te refieres? Pregunta de millones. Iván. Sí, hombre, yo antes tengo una pregunta para ti, Iván, porque sí que he leído algún documento que decía que introducir la alimentación complementaria en los 4 meses puede generar riesgos de infecciones. No sé qué nos puedes decir sobre eso. Para estas familias que, bueno, que sí que se les recomienda empezar a los 4 meses. Bueno, riesgos. La introducción de alimentación complementaria antes del 4º mes se asocia linealmente con el desarrollo futuro de obesidad. Y la introducción demasiado precoz de algunos alimentos sí que puede, o se especula con que pueda detonar ciertos procesos de alergia. Pero nada más, no hay pruebas firmes, concluyentes, de mayor riesgo a ese respecto. Desde luego, las cosas están muy claras. Si el niño toma lactancia materna, hay que esperarse hasta el mes 6.
Sí, sí. Laura, retomando un poco el tema, me voy a volver otra vez, os voy a cortar ahí esa conversación que era súper interesante, pero voy a retomar con la pregunta que le hacía Iván. Desde entonces, desde el sector de los dietistas nutricionistas, ¿qué deberes nos quedan por hacer? Muchos, o sea, lo que decía, digamos, Iván, creo que la actualización, digamos, en profesiones sanitarias tiene que ser una máxima y también, a relación, digamos, lo que decía también Iván, es que la sociedad va cambiando y las recomendaciones nutricionales que dábamos hace 10 años no tienen nada que ver con las recomendaciones nutricionales que se realizan ahora, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Estoy muy pesada con las familias veganas y vegetarianas, pero es que cada vez hay más. Entonces, si no te actualizas, y creo que a nivel de ética profesional no pasa nada por derivar. O sea, yo creo que eso habla bien de ti como profesional, ¿no? O sea, si no sabes, digamos, llevar un caso específico, pues recurrir, digamos, a otras profesiones sanitarias, como pueden ser pediatras, pues yo que sé, asesores de lactancia, otros nutricionistas. Cuando no estemos preparados para llevar esos casos, creo que la derivación es lo más lógico, ¿vale? Pero contar, digamos, con una actualización en tu profesión es de lo más enriquecedor. Yo siempre, pues, animo a todo el mundo a que haga esas jornadas, digamos, de actualización de forma progresiva. Eso no, el hecho de derivar a un paciente no es malo y las familias no deberían tampoco tomárselo así, en plan, oye, es que mi pediatra o mi nutricionista me ha derivado a este otro. Pues habla muy bien de él, ¿vale? Porque no, digamos, no quiere dar el mejor servicio a las familias y a los pequeños. Yo creo que eso es primordial. Bueno, los pediatras os necesitamos, necesitamos a los nutricionistas en múltiples facetas donde a lo mejor no llegamos. Por ejemplo, lo has dicho tú, Laura, es el ejemplo más fehaciente. Familias con niños veganos vegetarianos. Es una situación de riesgo nutricional potencial y que hay que tutelar estrechamente para que ese riesgo potencial pues, no aparezca. Desde luego hay muchos protocolos. Los pediatras los tenemos disponibles, pero lo que no tenemos a lo mejor disponible es todo el tiempo preciso para adecuarlos al día a día de las familias. O sea que para eso pues necesitamos de una manera masiva. Cada vez hay más familias veganas y vegetarianas que se benefician sobremanera del auxilio nutricional. Luego, yo en mi campo, en la gastroenterología pediátrica, ¿dónde os necesito? Por ejemplo, en el seguimiento de niños con esteatohepatitis, con enfermedad hepática por depósito graso con inflamación asociada. El tratamiento, ¿sabéis cuál es? Pues simple y llanamente dos cosas. Primero, dieta saludable. Exacto. Dieta saludable. Y eso hay que diseñar, hay que meterse en las familias donde no hacen las cosas bien. Hay que meterse en su día a día. Y ahí se necesita el auxilio nutricional. Luego hay enfermedades, y eso a mucha gente le puede sorprender. Hay enfermedades inflamatorias crónicas. La enfermedad de Crohn es el paradigma máximo, cuyo abordaje es estrictamente nutricional, al menos en determinados supuestos. Y ahí, para ensamblar día a día ese abordaje nutricional, necesitamos a los dietistas. Y bueno, como ese ejemplo, muchos más. Hay, por ejemplo, una enfermedad que se llama esofagitis eosinofílica, que cada vez vemos más y que tiene distintas modalidades terapéuticas. Uno de ellos es un abordaje dietético, la dieta de exclusión de gluten, proteínas de leche de vaca, y que se puede ir barroquizando y demás. ¿Cómo hacemos correctamente esa dieta? Nutricionista. El síndrome de intestino irritable. Hay una de las líneas terapéuticas que incluye una dieta baja en FODMAPs, en una serie de oligosacáridos. ¿A quién necesitamos nosotros? A los nutricionistas. De tal manera que si hay alguien que nos esté escuchando de la Consejería de Sanidad, yo les tiendo ese guante, ¿no? Yo creo que la salud de los niños, la salud de la comunidad, porque los niños en un futuro van a ser adultos y van a tener descendencia. Todos, al final, nos podemos beneficiar de la inclusión de dietistas, nutricionistas en el marco de la sanidad pública. Totalmente de acuerdo. Yo poco puedo, digamos, decir más. O sea, quiero decir que el trabajo, digamos,
multidisciplinar y en equipo, yo creo que es súper enriquecedor, ya no solo para nosotros como profesionales, sino también, digamos, para los niños y las familias, ¿no? Ya, por la atención, digamos, personalizada y sobre todo individualizada, digamos, al problema en sí, ¿no? Y que no debemos olvidar que el trabajo nuestro, tanto de Iván como mío, es como sinérgico, ¿no? Y que ninguna figura está para usurpar, digamos, el trabajo de otro. No, no, es que somos campos totalmente diferentes, lo que pasa es que tenemos vías en común y a mí me parece muy bonito y sobre todo trabajar en equipo. De todas maneras, destacaría o pediría dos cosas simplemente, que es como escucharnos como iguales, ¿vale? Porque ambos somos profesiones sanitarias, tenemos que escucharnos, digamos, como iguales. Y también como profesionales deberíamos fijar un poco el límite entre la opinión, ¿vale? Y la profesión, ¿no? Es decir, entonces yo tengo una opinión, una creencia, pero yo tengo que dar mi mejor, digamos, versión, digamos, a esa familia, ¿no? Entonces, las opiniones a veces se tienen que quedar de lado y tenemos que escuchar, digamos, lo que nos quieren decir, ¿no? Eso me parece importantísimo. Sobre esto que comentáis, y gracias por el guante, Iván, os comento que el Colegio Profesional de Dietistas Nutricionistas de Madrid, el CODIMA, apuesta por el trabajo multidisciplinar, como decía Laura, con otras especialidades para mejorar la atención sanitaria. Y ya han reclamado y reclaman la inclusión de esta figura del dietista nutricionista en la sanidad pública. Entonces, bueno, que conozcamos, ¿no?, que este colegio existe y que ambos, desde ambas posturas, desde pediatría y desde dietética y nutrición, se reclama, ¿no?, esta unión. Bueno, digo lo mismo que Iván, ¿no? Si alguien nos está escuchando y quiere coger el guante, encantados todos, sobre todo por lo que comentaba Laura, ¿no?, que es en beneficio de los niños y las niñas. Hay un montón de preguntas en el chat. No quería extenderme de hora porque, bueno, ahora empezamos con baños, rutinas, etcétera, y ya os hemos quitado a vosotros casi una hora entera y a las familias también, pero voy a intentar recuperar alguna. Disculpadme que las que elija no vayan a ser muy concretas, pero voy a intentar recuperar alguna para hacer también partícipes a las familias, porque es verdad que este formato Zoom, bueno, pues estos formatos virtuales no es lo que más potencian, ¿no?, el que sea participativo. Vamos a ver. Bueno, reclamaban fuentes alternativas a carne y pescado. Decían, no somos vegetarianos, pero nos gustaría fuentes alternativas. Iván comentaba, ¿no? Claro, Iván comentaba, no hace falta ser vegetariano, antes tampoco lo éramos y llegábamos a casa y había cocido, o bueno, también vamos a defender otros platos que solo llevaban legumbres, ¿no?, que no hacía falta que llevaran, aunque es verdad que a veces está muy instaurado eso del chorizo y del tocino dentro del plato, pero que ya sabemos que la legumbre, aunque no es proteína completa, la podemos completar, ¿no?, con algo de cereal. Hombre, hay proteínas, digamos, que son completas, que son de origen vegetal, ¿vale? Y otras que no lo son, ¿vale? Pero recordamos que complementar, digamos, esas proteínas vegetales no hace falta que sean en el mismo plato. Vamos a poner un ejemplo, ¿no? Las lentejas, ¿no? Son deficitarias en 3 aminoácidos, pero las podemos complementar, por ejemplo, con cereales, pero no hace falta que sean lentejas con arroz. Puede ser lentejas para comer y luego a mi niño le doy como una tostadita con, yo qué sé, con hummus, ¿no? Pues ya estoy haciendo, digamos, una proteína completa. Pero aparte de proteínas, digamos, alternativas a la carne y el pescado, tenemos también los derivados de la soja, como puede ser también el tofu, ¿vale? Y bueno, frutos secos que si son muy pequeños, en este caso podemos consumir también como en forma de cremas o mantequilla de cacahuete o crema de almendras, ¿verdad? Eso también lo podemos incorporar. Y es cierto o sea, que se pueden introducir los frutos secos, Laura, ¿se pueden introducir los frutos secos? Pero bueno, en forma pues si son pequeños, sí, ¿vale? O sea, ojo, cuidado. Pero sí se pueden meter en forma de cremas de almendras o crema de... ¿Vale? Eso sí, bien pulverizados, bien tamizados. ¿Vale? Ojo, no les introduzcamos el fruto seco íntegro, entero, porque antes de los 5 años, dice la Sociedad Española de Neumología Pediátrica, por el riesgo de aspiración. Y todos los que hemos trabajado y trabajamos con niños, nos hemos llevado alguna desagradable sorpresa a ese respecto. O sea que fruto seco íntegro, por favor,
no por debajo de los 5 años, fruto seco pulverizado, tablizado, triturado. ¿Por qué no? Es una maravilla una fuente de grasa saludable, de minerales, de vitaminas. ¡Viva los frutos secos! ¿Verdad? Luego también, porque claro, los frutos secos, ya saben ustedes, apliquen el sentido común, sin salar, en crudo, qué maravilla. O si los queremos tostar, pues los tostamos nosotros en nuestra sartén. Y bueno, qué ricos, un puñadito. Pues sí. Viva sobre todo las nueces, que es el fruto seco que más efectos cardiovasculares ha demostrado fomentar la salud. Al igual que las legumbres, las lentejas son una maravilla porque bueno, salen en todas las publicaciones científicas para reducir el riesgo cardiovascular. Se han hecho varios, ¿usted sabe por qué se han hecho con lentejas? O sea que viva las lentejas. Hace poquito ha sido el Día Internacional, el Día Mundial de las legumbres. O sea que, bueno, vamos a darle caña a todas las legumbres que conocemos, pero Y bueno, también, vamos a animarnos a prepararlas, pues eso sí, tanto y chorizo. también, Iván, perdona, con respecto a las legumbres, que las legumbres se pueden consumir por la noche, por favor, también podemos consumir legumbres por la noche, ¿vale? Que no pasa absolutamente nada. Y también hay otros formatos, pues por ejemplo pueden ser en hummus, ¿no? O en pasta de lentejas, ¿vale? Pasta de legumbres también podemos incorporarla. También para los más pequeños, pues pueden ser elaboraciones un poco más como atractivas en ese sentido, ¿no? Claro, y con las lentejas, por ejemplo, podemos jugar a hacer un capuchino de lentejas, las trituramos bien, las ponemos en la Un copa trampantojo, ¿no? favorita Así. de nuestros peques y bueno, sale, si se trituran y sobretrituran y demás, sale una especie de espumita y podemos pasar un rato estupendo tomando incluso de cena, ¿por qué no?, un capuchino de lentejas. Yo solo en su día lo tomé la única vez que estaba en el Hotel Ritz, las pusieron de cenar en ese formato de antecena y a mucha gente, es verdad, les sorprendía que hubiera una legumbre para cenar, no sé bien por qué, pero bienvenidas sean. Y además aprovechemos los múltiples colores que tienen las frutas, las verduras, aprovechemos la verdura sobre todo de temporada y tiremos mucho de verduras de proximidad. Aquí en Madrid, nosotros estamos en Madrid, a lo mejor hay gente que nos está viendo de fuera de Madrid, pero en Madrid hay una huerta espléndida, hay una huerta de referencia en Villa del Prado, en Aranjuez, y bueno, es una manera muy bonita de ayudar a nuestros campesinos, a la gente que se deja las lumbares cosechando productos y además cuyo transporte genera pocas emisiones y es respetuoso con el medio ambiente. O sea que viva las verduritas de aquí, de Madrid. Además, en las escuelas infantiles lo saben bien, porque están utilizando alimentos de proximidad y además están utilizando proveedores ecológicos. Son pequeños agricultores, como decía Iván, que están por la zona y que producen sus alimentos libres de pesticidas. No son superalimentos, pero sí nos evitamos que esos posibles restos de pesticidas aparezcan en el producto. Y súper importantes, son de temporada, ¿no? Como decía Iván. ¿Qué significa ser de temporada? Pues que se están recolectando en su punto óptimo de maduración, la mayoría de ellos, y por lo tanto van a tener más nutrientes. Y luego otra cosa que a veces no nos damos cuenta, pero también es cultura alimentaria, ¿no? Que el tomate lo tenemos situado en verano, pero el brócoli y la berenjena nos cuesta un poco saber qué temporadas son, ¿no? Claro, hay disponibles en línea un montón de calendarios para que todos ustedes puedan aprovechar y saber pues, cuándo un producto está con todas sus propiedades óptimas, con todo su sabor, pues mejor, ¿no?, más agradable. Ahí curioseen en internet porque lo van a encontrar. Por cierto, también el pescado tiene su temporada y es bonito seguirla y respetarla. Porque, bueno, por ejemplo, el lenguado es apoteósico cuando está de temporada, tiene una infiltración grasa, pues, más de esa grasa saludable. Somos aliados, ¿verdad?, de la grasa saludable, de esos omega 3 maravillosos que están conjuntamente con una proteína también, una buena fuente proteica. ¿Por qué no? No la vamos a
a despreciar ni mucho menos una fuente proteica del pescado. El pescado de proximidad capturado cerca de nuestras costas. Por cierto, no hemos hablado de colores de pescado y dado que estamos con niños de menos de 3 años, ojo con los pescados azules de gran tamaño, por ejemplo, el atún, el lucio, esa variante de tiburón que es el cazón, que bueno, aquí consumimos y que por debajo de los 3 años, ojo, porque contiene una gran cantidad de metales pesados y pueden ser peligrosos para el niño, también para la embarazada, también para la gestación. Exacto. Genial que lo comentes porque había familias que preguntaban, ¿no?, sobre el pescado, el tema de la temporalidad. Es verdad que en escuelas infantiles por pliegos hay que utilizarlo congelado, pero bueno, en casa podemos, como tú decías, ¿no?, utilizar la lógica y la información que vamos a sacar de todos esos blogs y libros que nos habéis comentado y hacer otras cosas, ¿no?, diferentes. La verdura, bueno, por cierto, se puede congelar claro, sin problema. Sí, solo yo ahí sí que bueno, metería el consejo de que si te refieres sin cocinar, ¿no? Sí, en crudo, sí, en crudo. Vale. Yo ahí sí que metería el consejo de que ciertas verduras es mejor escaldarlas antes de congelarlas, ¿no? Por el tema de que cuando se descongelen esa textura no quede muy... No se ve afectada. Sí, porque igual, bueno, pues esa calabaza, ¿no?, que puede quedar un poco de aquella manera. Bueno, pero los productos congelados también. El puré de patata, el puré de patata. Yo es que con mis hijos he sido de purés, entre otras cosas porque yo era un padre agonías. Y es verdad, ojo, ustedes hagan un pacto consigo mismos y ustedes escucharán mucho hablar del baby led weaning, pero eso requiere también cierta calma, cierta tranquilidad por parte de los padres. A mí, sobre todo con mi hijo mayor, que exhibía pues, quizá dosis mayores de torpeza a la hora de meterse alimentación sólida en la boca, pues bueno, fui durante un largo tiempo purecista. Amóldense a su hijo, disfruten de la crianza. Hay niños que son más espabilados, más pilas, que rápidamente se meten un trocito sólido en la boca, un trozo sólido entre comillas, sólido reblandecido, y lo incorporan sin ningún tipo de problema. Pues regálenle eso, que experimente, que juegue, que temple y mande sobre la alimentación. Pero si usted lo pasa fatal y su hijo regular, ya le llegará el tiempo de la textura un poquito más sólida, o sea, que aplique el sentido común. Sí, totalmente de acuerdo. Tiene que fluir un poco, no sé, como dejaros llevar un poco que vuestro niño es el que está, digamos, lleva la batuta un poco, ¿no? Solo hace falta, digamos, observar y escuchar un poco también. Oye, pues nos quedamos con todos los consejos que nos habéis dado, con toda esa documentación. Había una pregunta, perdonadme que no haya rescatado todas, pero bueno, pues ya sabemos que ya empieza la hora en la que debemos ir cortando, sobre todo por vosotras las familias, pero sí que había una última pregunta que comentaba cuándo empezar con la leche entera. Laura comentaba a partir del año, pero está en uno de los documentos que ella ha recomendado de la GENCAT, Alimentación 03, que os la dejaremos también en los links, si no los hemos puesto ya, os lo dejaremos debajo, ¿vale? Para que lo podáis consultar, y ahí está, hay una tabla mucho más laxa de lo que era antes, como decía Iván, sobre cuándo introducir determinados alimentos. Pues de verdad que os quiero dar las gracias, creo que ha sido súper provechosa esta conversación, me quedaría horas hablando con vosotros y haciéndoos preguntas. Pero bueno, no hemos hablado de los zumos. Sí. Bueno, otro día. Sí, otro día. También bueno, lo comentamos en una sesión anterior, pero otro día encantadísimos de que nos contéis. Creo que podemos volver a repetir, ¿no? Pues, sí, sin ningún problema. Voy a ver el chat, pero seguro que las familias a eso están encantadas. Pues Laura, Iván, muchísimas gracias por todas vuestras aportaciones. Os haremos caso, miraremos documentos y seguiremos esos consejos tan importantes que nos habéis dado, ese disfrutar de la crianza, ¿no?, que decía Iván, que es muy importante, a veces se nos olvida y nos estresamos. Y bueno, pues como habéis dicho, hasta la próxima. Vamos a coger ese guante nosotros y os deseamos lo mejor y de verdad agradeceros muchísimo el haber estado aquí hoy.
Gracias a ti, Virginia, por invitarnos. Adiós. Gracias. Hasta luego.